Porque el Señor así ha puesto, me estuvo insistiendo en esto y me estuvo dando indicaciones que así lo hiciera para este día. Vamos a hablar un poquito de él en Juan capítulo 1 verso 29, y le voy a pedir que mientras mis hermanos pasan a ocupar lugar en medio de la iglesia, usted se ponga, si le es posible, ponerse de pie para que leamos este verso, Juan capítulo 1 versículo 29. Gloria a su nombre. Quiero darle las gracias a todas las personas que estuvieron orando por mi mamá. Ella ha tenido bastante batalla, de momentos en mucha debilidad y de momentos en fortaleza. Pero le quiero decir que cada vez que usted estuvo orando, ella recibió los beneficios de su oración. Y nosotros pudimos ver el respaldo de Dios por las oraciones que han estado haciendo en la iglesia, porque hubo momentos en los que ya parecía que se iba a ir, varias veces. Pero también hubo momentos que al estar orando, Dios me puso una oración muy especial y muy linda, que es importante que usted lo sepa para que cuando le toque una situación así pueda ministrarlo de esa forma, a ver qué poderosa es. Yo oré a la manera de Elías. Le dije, mira Señor, así como Elías, le pusieron ahí un niñito que había fallecido, y él puso sus ojos con sus ojos, su nariz con su nariz, su boca con su boca, y sopló sobre él. Dice la escritura que estornudó 3 veces. Y qué tremendo, porque yo le dije, sé tú es Elías para mi madre, transmítele vida, porque Elías es Jehová Dios. Le dije, sé tú Señor, es Elías que ella necesita para que su cuerpo cobre vida. Se estaba poniendo bien helada cuando empecé a orar de esta forma, y empezó a agarrar calor su cuerpo, y empezó a levantar su mirada, y empezó a cambiar su conversación. Ya no era una conversación en demencia, sino que ahora era una conversación que ya no repetía ni las palabras, y con toda serenidad estuvo hablando conmigo, y estuve ministrándole el amor que Dios ha puesto en mi vida para ella. Y déjenme decirle que cuando yo me vine al hospital la vi muy recuperada, pero esta no fue la única vez, hubo otras ocasiones más poderosas. Pero en medio de todo esta batalla, déjeme decirle que hay grandes recompensas que Dios da, porque te das cuenta del poderoso Dios que está al lado de nosotros. Nos ha abarcado el Señor. Y yo le dije al Señor, Señor, si tú la quieres recoger, está bien conmigo, pero si la quieres dejar, mejor para mí. Y hasta ahorita hay buenas noticias. Entonces estoy consciente, ella ya casi llega a los 91 años, estoy consciente que la edad, pero también sé que Abraham y Sara no les fue un impedimento la edad para recibir las promesas de Dios. Y yo les digo diciendo al Señor, he de ver tus promesas cumplidas. ¿Por qué? Porque yo predico un Dios que cumple promesas. Y no es que lo quiera yo como tentar, pero es su palabra, y Él a su palabra la honra. Él quiere que nosotros honremos su palabra, pero Él mismo honra su palabra, porque es Dios Todopoderoso. Así que muchas gracias por sus oraciones. Bueno, pasamos al mensaje, Juan capítulo 1, verso 29, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al día siguiente, vio a Jesús que venía, está hablando de Juan el Bautista, hacia él, y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Amén. Oramos. Padre, bendícenos con tu palabra, que creo, Señor, que es poderosa para traer a nuestra vida más claridad con el propósito de tu función como Cordero. Creemos, Señor, que tu palabra es poderosa para que nosotros podamos apropiarnos de ese Cordero en nuestra representación, que quitará el pecado, no solamente del mundo, pero de nosotros también, Señor, porque estamos en este mundo sin ser parte de él. En el nombre de Jesús, bendice tu palabra saliendo a través de mis labios. Te lo ruego. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Es tan amable de sentarse. ¿Qué momento más especial fue que haya llegado Jesús, hermano, al momento donde se estaba predicando la palabra? Esto quiere decir que cuando la palabra se predica en honor a su nombre, Él se hace presente. Como Juan el Bautista estaba predicando una palabra, y lo que esa predicación acarrió fue la presencia de Jesús. Cuando se predica la palabra, debemos saber todos que Jesús se hace presente.
Él no es un Dios que está muerto, Él está vivo y Él se puede presentar en cualquier momento que su palabra está siendo predicada. Y más cuando se le da énfasis a su función, que vino a ocupar un lugar como Cordero de Dios. Y a mí me estuvo recalcando el Espíritu, porque en cualquier parte que estuve yo meditando, surgía la palabra del Cordero de Dios, y abría la Escritura por otro lado y surgía el Cordero de Dios, y veía el Facebook y salía por ahí el Cordero de Dios, y había una imagen ahí que parecía una Biblia con una mordida, como que es el pan de Dios, y seguía diciendo, come el Cordero de Dios, y ese era el mensaje que Dios quería para hoy, y yo lo tengo que complacer a Él, porque para eso me han puesto, para transmitir su palabra, pero para hacer lo que Él quiere que se haga, no lo que yo quiera hacer. Y entonces el enfoque de este día es acerca del Cordero de Dios, que tiene una facultad muy poderosa: quitar. Dígase, hoy Dios va a quitar de mi vida, una vez más, con ese sacrificio del Cordero de Dios, va a quitar el pecado y va a hacerse cargo de que yo pueda estar limpio. Hoy participamos ya del pan y del vino, y estuve muy tentado a soltar primero el mensaje y después participar de la cena, pero como sabía que venían las danzas y todo eso, entonces tuve poquita lucha y dije, bueno, vamos a hacerlo de esta manera, entendiendo que podemos nosotros darnos cuenta que ya fuimos ministrados. Ahora, el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1 y en el verso 18, hizo énfasis a algo muy importante que usted y yo tenemos que siempre mantenerlo fresco, como para que se lo podamos compartir a cualquier persona que nos demande de la fe que está en nosotros. Tenemos muchas oportunidades de anunciar, más que en este tiempo se acaba de celebrar a la muerte. ¿Cómo no van a venir, hermano, tantas tragedias a este mundo? ¿Cómo no han de venir tsunamis? ¿Cómo no han de venir terremotos? ¿Cómo no han de... Si dice que tiene en las naciones un manto que los cubre a las naciones, que es el manto de la muerte. En las naciones se les sigue invocando la muerte, la gente sigue haciendo fiestas, aún cristianos, tremendo, pero ¿cómo es posible que gente cristiana todavía siga honrando porque quiere divertir a sus hijos, porque quiere llevarlos a que les den dulces? Como que si no tuviéramos todo el año para atender esa clase de delicias para nuestros hijos. ¿Cómo es posible que se siga haciendo todavía en honor a los muertos? Hasta satanistas que se han convertido al cristianismo dicen, ¿qué está haciendo la iglesia con esas fiestas? Parece que no saben lo que esto es, pero estos son honores al enemigo que va a ser destruido de último. La Escritura dice que es la muerte. Dice que el postrer enemigo a ser destruido es la muerte, y si fue el postrero, quiere decir que fue el primero que se rebeló contra Dios. Entonces yo quiero hacer énfasis de que a pesar de que en estos días se hacen esa clase de celebraciones, Iglesia de Cristo, abramos los ojos. No es posible que, porque predicadores en el radio están anunciando que sí se puede hacer. Hay por ahí un hermano que es poderoso en las Escrituras, el hermano Nets Gómez. El año pasado todavía decía que sí se puede hacer la celebración de Halloween. Hoy salió diciendo que siempre no. Pero y durante todo el año, ¿cuántos se la creyeron y fueron detrás de ello? Es peligroso, porque nos debemos de llegar a la gente al camino de Dios, no de la muerte. Tenemos que llevarlo. Hay una muerte de la que tenemos que morir, pero eso es a la voluntad, a nuestros deseos, a nuestras inclinaciones de la carne, pero para eso es el bautismo, para sepultar el viejo hombre, pero para vivir ahora para Dios, para poner una determinación en la vida de que el cambio es para vida. Si hay alguien aquí que todavía no haya sido bautizado, le aconsejo, apresúrese antes que llegue la muerte. ¿Por qué? Porque usted le puede ganar la carrera a la muerte dejándose sepultar en Cristo para vida de Dios. Entonces, si usted ya está bautizado, gloria a su nombre, ya le ganó a la muerte, le lleva ventaja porque ha sacado el provecho que el Evangelio trae. Pero dice el apóstol Pedro en este verso, 1 Pedro 1:18, sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro y plata. Mire, hermano, qué herencias deja este mundo. Nuestros padres terrenos a veces nos han dejado herencias, algunos oro y plata,
y gloria a Dios por los que tienen esa bendición, pero a otros nos han dejado herencias terribles de enfermedades ancestrales, de padecimientos, de actitudes, de muchas cosas. Pero Dios, hermano, la bendición de Dios no está atrás de esa clase de herencias, sino de algo nuevo que Dios tiene para nosotros, que está en Cristo. Y dice, sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro y plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha, sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Entonces mire, hermano, cómo el Señor desde antes de la fundación del mundo ya tenía preparada una salvación, sabiendo que el mundo, hermano, iba a entrar al mundo por un hombre, y así la muerte se extendería a todos los hombres, pues que todos pecaron, dice la Escritura. El Señor ya tenía provisto un plan de salvación. ¿Por qué? Porque sabía que se iba a introducir la muerte y iba a andar buscando a quien alcanzar. Pero nosotros tenemos, hermano, el antídoto contra la muerte. La sangre de Jesucristo, que nos limpia, que quita todo pecado. ¿Por qué? Porque su sangre es sin tacha, sin mancha. Es una sangre perfecta, la única que Dios podía recibir para que nosotros pudiéramos ser libres de la muerte y del pecado. Entonces, este mensaje nos tiene que dejar en el corazón más confianza de que, aunque oímos tantas malas noticias, cada vez que nos reunimos para orar, oímos que algunos del corazón, otros que del cerebro, otros que de los intestinos, del estómago, de la vesícula, del hígado, de cáncer, de tumores, de los ojos, de tantas cosas. Pero tenemos el antídoto. Usted sabe que cuando la gente que vive en el campo es mordida por una serpiente, buscan encontrar qué clase de serpiente es la que mordió a esa persona para poder sacar el antídoto. Nosotros ya lo tenemos, el antídoto para toda clase de veneno que pueda llegar. Se llama la sangre de Cristo, que nos limpia. Y mire, con eso se puede anular el poder de la muerte. Quiere decir entonces que a una persona le pueden decir los médicos, esta persona ya está bajo sentencia de muerte, pero si usted usa el antídoto, esa muerte puede ser anulada. Pero tenemos que usarlo, porque ¿de qué serviría que una persona fuera mordida en el campo por una serpiente y tuviera el antídoto pero no se lo aplicara? Entonces tenemos que aplicarlo, y tenemos una manera muy sencilla de hacerlo, muy fácil. Es solamente creer y estarlo proclamando. Esta palabra es viva y es verdadera y es para mí. Y yo le voy a decir una cosa, no necesitaría usted que se viniera otra persona a orar por usted. Eso es para la persona que no tiene todavía su confianza en Dios. Pero nosotros ya nos han dado confianza en Dios, porque hemos visto, hemos sido testigos de testimonios de cosas que están pasando. Y yo le voy a decir una cosa, cada vez que atravesamos por una situación donde Dios nos da la victoria, llega mayor convicción. La cosa es que para algo Dios nos está preparando, porque esto no es nomás para estar enfermándose y sanándose. Esto es para algo que Dios tiene más adelante. Porque si sus planes fueron desde antes de la fundación del mundo, ¿para qué Dios planeó este sistema? Porque este es un entrenamiento de nuestra confianza en la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque hubo gente que no confió en Dios y se rebeló siguiendo una voz extraña para rebelarse en el cielo. Y desde entonces Dios hizo un plan, porque hubo cosas que se revelaron en el cielo. ¿Por qué si el Cordero de Dios fue preparado desde antes de la fundación del mundo, que había cosas allá que se tenían que hacer esta clase de planes para este plan tierra? Obviamente hubo rebeliones en el cielo, pero aquí entramos en esta tierra y tenemos que aprender a navegar en medio de toda esa clase de dificultades y de padecimientos, pero para salir victoriosos. Pero a veces no nos desarrollamos lo suficientemente en la confianza con Dios, y por causa de ello no podemos encontrar la salida. Pero dice Él que Él tiene la salida, pero hay que echar mano de ella. Y entonces Dios estableció un sistema muy poderoso, que es el que participamos hoy. Pero mire, vamos a 1 Corintios capítulo 5 y verso 7, porque de aquí tenemos que salir todos adiestrados con la espada, que es la palabra de Dios.
Dice en el libro de Eclesiastés, allá cuando Salomón está hablando acerca, de la esposa, de la abanderada, la que trae su espada ceñida, que dice que es para que pueda atacar las acechanzas de la oscuridad. Y esa es la iglesia. ¿Quién es esa que sube al desierto? Hermosa, como la luna llena, pero dice que abanderada como con escuadrones que manejan su espada para las acechanzas de la noche, de la oscuridad. Toda la iglesia cristiana tenemos que ejercitarnos en cómo vencer las enfermedades. Jesús la venció en la cruz, pero ahora cada uno de nosotros tenemos que apropiarnos con la fe y proclamar su palabra, que es poderosa, porque cuando él se enfrentó con el diablo, tuvo que usar esa espada y tuvo que decir: escrito está. Y con esa palabra que salía de su boca fue como salió triunfante de la tentación, y llegaron los ángeles para asistirlo. Cuando usted y yo aprendemos esto y nos empezamos a defender en lo que está escrito, en lo que Jesús ya hizo, entonces van a ver los ángeles de Dios que estamos peleando y van a venir a asistirnos. Llegan a los hospitales, llegan hasta las funerarias. Pero alguien se tiene que morir. No queremos eso. No queremos eso, es demasiado riesgo. Pero eso es algo que la iglesia tiene que ser entrenada para confrontarlo también. Porque dice que nos va a llevar de gloria en gloria. Entonces llegar y hablarle a alguien que falleció para que se despierte, se requiere un nivel de fe con más convicción. Pero todos tratamos de pasar del ladito por ahí, no queremos llegar a eso. Sin embargo, la iglesia tiene que salir victoriosa aún con ello, porque nosotros hemos confiado en el Dios de la resurrección. El mismo Dios que tiene poder para sanar una enfermedad, tiene poder para resucitar un muerto. Lo tremendo está que estas señales seguirán a los que han creído. A su nombre, pues nos tenemos que ejercitar, porque tarde que temprano sucede una situación de ese, ¿qué vamos a hacer? Ah, hermano, yo lo quiero ver a usted primero, pastor, y yo también lo quiero ver a usted primero también, hermano profeta. Ah, ¿verdad? Santo su nombre. Bueno, ahí nos vamos a ver todos. Gloria a su nombre, porque el mismo Jesucristo que murió por un pastor, murió también por un profeta, por un evangelista, por una oveja, por un maestro, por cualquiera que predique la palabra que ha creído. Porque ahí no dice la escritura: y estas señales seguirán a los profetas. Dice: estas señales a los que han creído. Y ahí hace un lado los ministerios y se mete con toda la iglesia, a todos los que han creído. Entonces diga usted: este mensaje es para mí. A su nombre. Y nos vamos a ejercitar y vamos a tener que practicar. Usted sabe que en los combates no se meten a pelear así. Bueno, algunos bárbaros que no saben ni pelear se meten a pelear de ahí, a veces hasta pegan con la mano así. Pero cuando hay un buen entrenamiento, saben cómo esquivarse los golpes y defenderse, y se hacen estrategias y cada vez se hacen más hábiles. Nosotros tenemos que pelear una batalla que no es carnal, sino que es espiritual, pero tenemos que ejercitarnos. Y por eso a veces, y que acá por acá alguien se enfermó y por allá otro se enfermó, pues el Señor está preparando un ejército. Entonces, hermano, esto nos tiene que dar confianza de que es un buen entrenador, porque Él venció hasta la muerte. A su nombre. 1 Corintios 5:7 dice: limpiad la levadura vieja para que seáis nueva masa. Y luego dice: así como lo sois. Diga ustedes: sí lo soy. Ya me estoy limpiando de la levadura vieja. Dice que es la levadura de maldad. Mire, limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Dos cosas importantísimas en la fe: sinceridad y verdad. Aún en los que predican, los que predicamos, Dios espera que nosotros en nuestra predicación no vaya con intereses de bienes materiales, sino con una fe sincera y una convicción verdadera. No que uno se haya puesto nomás por sus pistolas, sino que haya estado obedeciendo a Dios para hacer lo que Dios quiere que se haga.
Una de las cosas, estaba viendo yo un pastor profeta que dio una profecía, pues, probablemente usted la vio, lo más seguro es que la haya visto, donde decía que viene un ataque aéreo a Estados Unidos y que viene mucha destrucción, y dice que traen permiso de Dios. Entonces cualquiera puede decir, ¿cómo puede ser que Dios dé permiso a eso? Pues un día le dio permiso Dios al diablo para zarandear a Pedro, y le dijo: Pedro, te han pedido para zarandearte, y te tengo noticias, ya le di permiso al diablo. Y le dieron una zarandeada que acabó desnudito y en la calle, porque dice que él empezó a negar al Señor. Entonces, estar desnudo, no tener el manto del Señor, porque déjeme decirle que los ministerios tienen ropas ministeriales que cubren al cuerpo, y él cuando acabó afuera se encontró desnudo, sin cobertura. Hoy vamos a orar por cobertura espiritual para el hermano Rogelio, porque la necesita él. Y mire qué tremendo, porque aquí dice que aún Jesús, dice que él tuvo que ser sacrificado, y dice que él se convirtió en nuestra Pascua. Entonces hubo cosas que él cumplió en un tiempo antiguo del Antiguo Testamento, donde se estableció la Pascua, que ahorita vamos a considerar algunas cosas que son importantes para que nosotros sepamos de qué poder es este evangelio de Jesucristo. Y mire, dice aquí que tenían que limpiar primero la levadura vieja. Quiere decir que hacían unas fiestas con unos panes que tenían que comerse sin levadura, y esa era una fiesta que duraba hasta 7 días. Pero en esa fiesta había condiciones, y todo eso representaba el Cordero de Dios. Y vamos a ir ahorita a Éxodo capítulo 12, verso 1, para que nos refresque el Señor con su palabra. ¿Cómo es esto que Dios ha hecho para que nosotros podamos ser libres? Para que nosotros podamos ser protegidos, para que seamos guardados, para que nos siga limpiando, nos sigan parando bajo el poder de su sacrificio. Porque este Cordero del que se menciona aquí, lo vamos a ver ahorita. Éxodo capítulo 12, verso 1. Cuando usted lo vea en la pantalla, me da un amén. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes será para vosotros el principio de los meses, será el primer mes del año para vosotros. Fíjese que Dios establece tiempos para cada persona, para cada situación que va a cambiar en Dios. Y entonces le dice que este será el primer mes del año, porque el primer mes del año nosotros lo consideramos en enero, ¿verdad? Pero para ellos no es en enero, es cuando empieza la primavera, en el mes de Nisan. El día 14 de Nisan es para ellos como el día 1 de enero para nosotros. Y entonces los judíos decían que ellos tienen el cumpleaños de la tierra, pero ese no es en este mes. Tienen ellos diferentes años que ellos marcan, como cuando se utilizan en los negocios, que hay fin de año fiscal. Eso no es en diciembre 31, eso sucede de acuerdo a los negocios, a cómo se cierran los taxes y esas cosas. Pero qué tremendo, porque por ejemplo, para nosotros, para este ministerio, no es la misma fecha del 1 de enero que se cierra el año fiscal para nosotros. Yo tengo que estar a cuentas antes de que se cumpla ese tiempo, y estar a cuentas con los impuestos para que permanezca abierto este ministerio. Pero hay diferentes fechas, pero aquí le dice, para vosotros este será el principio de los meses, porque este mes es el mes que iban a salir de la tierra de Egipto. Dios establece una nueva etapa, no basada en el calendario egipcio, sino en el calendario que Dios empezó con este pueblo para darles una liberación de su salida de Egipto. Entonces dice aquí, en el verso número 3, hablad a toda la congregación de Israel diciendo: el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero por cada casa. Mas si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa, dice aquí en el verso, tomarán uno según el número de personas, conforme a lo que cada persona coma, dividiréis el cordero, y el cordero será un macho sin defecto de 1 año, y lo apacentaréis de entre las ovejas y de entre
las cabras. Ah, qué tremendo, hermano, que como Dios considera hasta el número de personas. Quiere decir que Dios está interesado individualmente en cada uno de nosotros. Y Él proveyó un cordero y dice, si es demasiado el cordero para una casa tan pequeña, júntese con su vecino. Dios nos llama, hermano, a quitar barreras denominacionales para que podamos estar todos en armonía. Pero tenemos que tener el mismo sentir de invocar al cordero, de buscar una limpieza, de buscar una protección, porque ese cordero iba a ocupar el lugar de cada familia para ser protegidos. Y dice aquí en el verso 4, mas si la casa es muy pequeña para un cordero, verso 5, el cordero será un macho sin defecto de 1 año, y apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Y dice aquí, mire qué tremendo en el verso 7, y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde la coman. Entonces, hoy en día se argumenta mucho de que eso era solamente para el Antiguo Testamento, ya para el Nuevo Testamento eso ya no aplica a las casas, que aplica solamente a las personas. Bueno, nosotros tenemos en nuestra persona 3 dimensiones, 3 casas: la del espíritu, la del alma y la del cuerpo. Y dice que se tenía que aplicar en los 2 postes, en el alma y en el cuerpo, y en el dintel es donde está el espíritu. Entonces, mire, Dios, el sacrificio que Él hizo, protege espíritu, alma y cuerpo también. Aquí entran las enfermedades donde se meten en el cuerpo. Y este cordero, cuando tenía que participarse, esa sangre era poderosa para limpiar hasta las enfermedades físicas, las enfermedades emocionales y las enfermedades espirituales. ¿Sabe que hay pecados del espíritu que no es igual que los pecados de la carne? Y hay pecados del alma que no son igual que los de la carne. Hay pecados que están en el cuerpo, por ejemplo, como la fornicación, el adulterio. Eso es algo que tiene que ver. Pero ¿qué de la rebeldía, de la rebelión? Eso no es un pecado de la carne, eso es un pecado del espíritu. ¿Y qué hay con la depresión cuando la gente se entrega voluntariamente a quererse morir? En el alma. Hay cosas, hermano, que afectan el espíritu, hay cosas que afectan el alma y hay cosas que afectan el cuerpo. Pero para las 3 cosas hay solución en el Cordero de Dios. Pero se lo tenían que comer. Diga usted, yo tengo que comer cordero. Su palabra, su sacrificio me lo tengo que estar comiendo. Por eso le decía que no dejen participar de la cena, porque por ahí hay algo que no está resuelto. Mejor llegar con Dios y decirle, Señor, corrígeme, porque no te va a destruir Dios, no lo va a destruir el Señor. Si acaso nos dará una disciplina. Yo cuando le doy disciplina, hermano, a mis hijos, no lleva destrucción. ¿Por qué? Porque son mis hijos, son mis hijas. Qué padre, qué madre, hermano, pues son los hijos del diablo, hacen eso, pero los hijos de Dios no destruyen a sus hijos. Pero sí les pueden dar sus correcciones cuando algo no está bien, les pueden llamar la atención, lo pueden hacer hasta que lloren. Si les quita el Facebook, se van a llorar. Si les quita el internet, van a sufrir lágrimas de sangre. Pero si le priva un permiso de salir a pasear, también les va a doler. Pero una cosa es corregir y otra cosa es destruir. Hoy en día estas leyes de este país están tan extremas así porque hay mucho abuso de autoridad, hay mucho violencia doméstica. Y es por ello que a veces pasan cosas terribles, pero Dios no tiene problemas de esa índole, porque Él no se enferma el alma. Él es un Dios sano. Y con sanidad de corazón, de espíritu, alma y cuerpo, de todo. El Señor, hermano, vino a aprender lo que se siente en el cuerpo. Pero para todas esas cosas, Él sabe cómo tratar cada vida y no la va a hacer destructivamente. Por eso David decía, ¿qué prefieres? Le dijo el profeta, ¿quieres 3 años, 3 meses o 3 días en las manos de tu Dios? ¿3 años de hambre? 3 meses delante de tus enemigos o 3 días en la presencia? No, en las manos de Dios, porque Él tiene misericordia. David sabía qué clase de Dios a él le servía, pero sabía también que es un Dios que es fuego consumidor y que es un Dios celoso.
Todos predicamos un Dios de amor, un Dios que perdona. Óigalo hasta en la televisión. Ay, no, si Dios es amor, sí, pero también dice la Biblia que es fuego consumidor. Y cuando estamos hablando de Dios que es santo, como santo será tratado delante de su pueblo. A Moisés, por no haberle dado honor delante del pueblo, no lo dejó entrar a Canaán. No lo destruyó porque apareció en la transfiguración, pero no pudo entrar a Canaán en vida. Trajo a todo un pueblo para que entrara, pero él mismo se quedó afuera. En el alma, en la dimensión corporal, pero en lo espiritual entró. Si no, no hubiera aparecido en la transfiguración. Entonces, quiere decir que las correcciones de Dios no son destructivas. No lo privó de la vida eterna, pero le dio el testimonio de que estaba en gloria, porque dice que Él es un Dios de vivos y no de muertos. Entonces, todo aquel que cree en Él no morirá. Una cosa es pasar por el sueño de la muerte, pero otra cosa es que el diablo venga y lo mate a uno. Si Dios, hermano, le recoge, dice que a Moisés le dio, el Señor lo recogió con un beso. Eso dicen los judíos. En sus traducciones que ellos tienen, sus tradiciones que tienen, dice que a él Dios le dio un beso y se lo llevó. No está enfermo, él no se murió ni de artritis, ni de gota, ni de Alzheimer's, ni de nada. Dice que sus ojos no perdieron su brillo. Mire los ojos del que está junto a usted, así nomás levemente así. ¿Tienen brillo en los ojos? Dice que Jonatán, él agarró una vara y agarró miel del panal y se la llevó a la boca y sus ojos brillaron. Mi mamá me decía, ¿tienes ojos de pescado muerto? Es que ella tenía unos dichos míos. Yo no sé de dónde los sacó, ¿verdad? Pero me decía cada cosa, ¿verdad? Pues porque los pescados cuando están muertos, no sé si los veis a la pescadería, que no tienen brillo, están ahí todos apagados. Me decía, alégrate, mijo, tienes ojos de pescado muerto. Pero ¿sabe que Moisés nunca perdió el brillo de sus ojos? ¿Sabe por qué sus ojos no se perdieron? Porque dice que él meditaba en la ley de Jehová de día y de noche. Él fue el que escribió la Biblia, los primeros 5 libros. Y dice que su ley es más dulce que la miel que destila del panal. Entonces cuando usted agarra la Biblia y se pone a leerla, le está echando miel a sus ojos. Y de repente van a brillar y va a ver la dimensión espiritual. Y a mí me pasa algo, yo paso, no hago alarde de ello, pero yo tengo que invertir tiempo en la palabra, porque si no, ¿qué le pedí a usted? Pero cuando yo estoy leyendo la escritura y pasan las horas y sigo leyendo, de repente me empiezan a caer las visiones. Y de repente yo le estaba diciendo a mi esposa, le digo, mira, en la mañana algo me pasó bien extraño, le dije, es que yo cierro mis ojos y haz de cuenta que los abrí. Y estoy consciente que mis ojos están abiertos y estoy consciente que los tengo cerrados, pero estoy viendo. Estoy viendo hasta los detalles de la pared y yo digo, parece que con los ojos cerrados estoy viendo con tanta claridad los defectos de la pared. Pero es que la palabra tiene ese poder de abrirle los ojos. ¿Quieres que Dios te abra los ojos? Métete en la palabra y mete tu imaginación, porque dice que fuimos hechos a imagen y semejanza. Hay gente que dice, no, eso de la imaginación es de la nueva era. Eso es de Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces usó imaginación. Entonces, ¿qué es lo que tengo que imaginar? Claro que no me voy a imaginar que voy a agarrar una casa. No se trata de eso. Se trata de que estoy leyendo la Biblia y voy a imaginar lo que está sucediendo aquí con el Cordero en cada familia. Y de repente van a salir las visiones espirituales, porque eso como que lo prende. ¿Cuántos tienen el switch prendido? Uno a leer la Biblia. Pero a leer la Biblia no así como para dormir. Porque hay gente que la usa para poderse, como si fuera melatonina. O sea que melatonina es una pastita que le dan para la gente que no puede dormir para que se duerma. Y entonces agarra la Biblia, se pone a leer, le da un librazo a la cara y se queda noqueado. Y es hora de levantarse, entonces hay que seguir dormido porque le dio buena melatonina. No, ¿sabe una cosa? Con la palabra los ojos se abren. ¿No dice él en el Salmo 107, creo que es por ahí del verso 16, que dice que envió su palabra
y lo sanó. Entonces, si su palabra dice que hace que la miel empiece a llegar a los ojos, y le dio a Jonatán claridad, hermano. Mucha gente busca visiones por medio del ayuno, y sí lo hay, porque Saúl a todos los traía en ayuno, pero andan todos así que parecían mapaches. En cambio, llegó Jonatán y tomó de la miel del panal y se le aclararon los ojos. Empezó a ver otra dimensión mejor que la del mapache. ¿Qué prefieres, la del mapache o la de espiritual? No. Dice que los traía desfallecidos Saúl. Ahora, ayuna cuando el Espíritu Santo le diga, pero no quiera manipular cosas espirituales con actitudes, porque hay gente que ayuna todo el día, pues a veces para la noche. ¿Y de qué sirvió? No sirvió de nada. Entonces mi pastor tenía una forma que me decía, ayuna del alma, me decía. ¿Del alma? Dije, ¿cómo se ayuna del alma? Ya no le des tanta rienda suelta a los caprichos, a las actitudes. Esas son las que tiene uno que someter. Porque mire, físicamente uno puede ponerse en un ayuno extremo, pero se sale el ayuno y vuelve a salir otra vez la carne. Y la cosa es que ¿cómo le hacemos? Mejor llenemos de la palabra, porque la palabra tiene un poder que entra por los oídos y baja hasta el vientre, y de ahí brota agua viva. Gloria a Dios. Y entonces, hermanos, ¿de dónde está la fuente de agua viva? En mi vientre, o en mi vientre. Acá también tenemos dos vientres, uno aquí y otro acá. ¿Usted sabe que usted tiene dos bocas? Una aquí y otra acá. Tiene tres bocas. Una aquí con la que habla, pero otra aquí por donde se alimenta de la palabra de Dios. Estamos medio marcianos, ¿verdad? Diga, solo se hará usted. Es que dice que uno gusta la buena palabra con el paladar, pero el oído prueba la buena palabra de Dios. Y el pan que nosotros recibimos terreno sacia el paladar, pero el pan del cielo por el oído llega la fe, el oír de la palabra de Cristo. A su nombre. Bueno, gloria a su nombre. Entonces dice en el verso 8, y comerán la carne esa misma noche asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura, con hierbas amargas. Entonces algo que no se puede desprender de la edificación de la fe es la santidad, porque dice que tenía que ser pan sin levadura. Y Jesús, cuando estuvo haciendo énfasis a la levadura del pan, le decía a sus discípulos que se guardaran de comer de la levadura de Herodes. ¿Qué tenía que ver la levadura de Herodes? Una levadura vieja, una enseñanza vieja. Nosotros venimos en esta vida con enseñanzas viejas que nos han dejado el mundo en que hemos vivido. Hasta la religión que tuvimos, la religión vieja, en vez de llevarnos a acercarnos con Dios, nos hizo, hermano, agarrar el camino de la adivinación a algunos. ¿Por qué? Porque los mismos rezos, las mismas imágenes y las mismas estampas y las mismas veladoras que se hacen en las casas de adivinación es lo mismo que se hacía en la iglesia. Y entonces agarramos una levadura vieja que nos llevaba a una maldad. Y entonces les decía a ellos que se guardaran de esa levadura de Herodes. ¿Por qué? Porque tenían unas costumbres tan terribles que Herodes no tenía moralidad. No dice que tenía la mujer de su hermano Felipe. Y tuvo que llegar Juan el Bautista a decirle, no te es lícito tener la mujer de tu prójimo, de tu hermano. Entonces la santidad es algo que tiene que involucrarse con la fe. No podemos seguir, hermano, meternos a ayunar y seguir con una vida desenfrenada en el ámbito carnal, con la levadura vieja de Herodes. Entonces requiere que haya una limpieza, limpiar la levadura vieja para que seáis nueva masa en Cristo. Porque Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado ya. Él ya lo hizo, pero ahora nos corresponde a nosotros liberarnos de la levadura vieja, como la que tenía Herodes. Una levadura que no tenía moralidad. Hoy en día hay una inmoralidad tremenda. A las cosas malas las llaman buenas.
Y así no funciona. Por mucho ayuno, por mucho ir a la iglesia, por mucho que vayan a leer la Biblia, si no se apega uno a quitar la vieja levadura, está uno atorado. ¿Cómo va a poder tener las garantías del Cordero? Si era esto para limpieza, pero una limpieza de la levadura vieja. Entonces tenían que comer esos panes sin levadura. Y también hizo énfasis a la levadura de los fariseos, porque esa levadura vieja de los fariseos, terrible, hermano, fue la religiosidad. Dice que ellos, cuando los veía venir, en vez de decirles, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, generación de serpientes, decía, porque mordían con sus palabras y venían buscando matar hasta Jesús. La religiosidad que ha afectado a tanta gente, hermano. Hay mucha gente que no quiere saber de la iglesia cristiana, porque dicen, puros religiosos. Gente, hermano, que dice, esto no se haga, y ellos mismos lo hacen. Entonces, no puede ir esto separado de la santidad. Tenemos que aprender a liberarnos de la levadura vieja, a no tener apariencia de buenos, sino ser buenos por dentro con Dios, porque eso no puede ser engañado. Nadie nos conoce mejor que en casa, nuestra familia. Y yo les digo una cosa, yo me acuesto a dormir en mi casa y despierto en mi casa, y mi esposa me conoce dormido y despierto, y mis hijas también, mis hijos también me conocen. ¿Por qué? Porque ahí no pueden engañarlos, saben todo, hermano, se dan cuenta de cosas. ¿Por qué? Porque vive uno en casa. Entonces, miren, no podemos tener una apariencia en la iglesia y otra en la casa. Tiene que ser afín. ¿Por qué? Porque este asunto es de irnos limpiando de la levadura vieja. Hay gente que no se quiere liberar de la levadura vieja y quiere llevar una vida religiosa, y por eso le ha costado tanto trabajo al pueblo cristiano en general despojarse de las fiestas del mundo. Pero sabe una cosa, los que amamos a Dios tenemos que apegarnos a las fiestas de Dios, y son estas, las que hacemos cada semana. Hey, cada vez que esté abierta la iglesia para hacer un servicio, son fiestas del Señor. Antiguamente había 3 fiestas que no había manera de que se pudieran evadir sin que quedaran desechados por violarlas: Pascua, Tabernáculos, Pentecostés. Esas 3, Pascua, Pentecostés, Tabernáculos, esas 3 fiestas nadie las puede fallar en el año. Y usted sabe que de ahí venimos los que traíamos la religión vieja, de la vieja levadura, que con que vayamos una vez al año a misa. No, hermano, tenemos que estar con Dios en todo tiempo, más cuando está la congregación de los santos. Pues sí se puede buscar al Señor en la casa, claro, pero para algo están las iglesias, sino para qué Dios puso pastores, y para qué puso ancianos, y para qué puso profetas, y para la edificación del cuerpo de Cristo con los 5 ministerios. Pero tiene que haber, hermano, la congregación. Estas son nuestras fiestas, estas son las que deberíamos nosotros celebrar con cada día más júbilo. ¿Usted sabe que los israelitas tienen una manera muy alegre de celebrarle a Dios? Pero sus alegrías no eran para regocijarse de sus enemigos humillados, sino de dar gloria a Dios de que los había sacado victoriosos, que habían sobrevivido. ¿Quién no se va a alegrar, hermano, si le dice el doctor que está enfermo y llega a la iglesia, oran por él y se sana? Esa clase de gozo, ¿quién se lo va a arrebatar? Los médicos se quedan a veces confundidos. Pues ¿qué no tenía? Pues sí, y tenía eso, y tenía esto, y tenía esto, pero ya fui santificado, ya fui limpiado, ya fui perdonado, ya fui restaurado. Cristo me sanó. ¿Cuántos han podido dar ese testimonio? Ay, hermano, qué esposa bonito, era un testimonio poderoso, pero cosa triste es echar las noticias del médico. Cuando hay uno que diabetes, Padre amado, es así como un escopetazo. Y tiene uno que decir, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y Dios me va a liberar también de esto. Hace unos años fui a un lugar de esos que le llaman resonancia magnética, allá en Tijuana. Fui ahí a las torres que están por el campestre, donde está el campo ese de golf. Y fuimos con mi familia. Y yo llegué bien tranquilo, y que me pusieron las mentadas placas esas, y ahí me quitaron los zapatos y descalzo en los pies y en las manos,
y empezaron el proceso de la resonancia magnética. Ay, hermano, que me va saliendo con unas noticias como que estaba a punto del diabetes. Y yo dije, cancelo ese diabetes, qué diabetes ni qué diabetes. Un día se le aventaron un strike a Marty y se las batió. Estaba para aliviarse, estaba en el embarazo con Débora. Y le dije, Señor, usted tiene diabetes. Le digo, cancelo y rechazo esa maldición. Le dije, en sus narices se la batió. Ay, ¿qué trae usted? ¿Qué le pasa? Atiéndase. Le rechazo su maldición. Y yo, ¿con qué crees que me salieron? ¿Ja? ¿Qué diabetes? No, cancelamos eso y empezamos a orar. Y a la próxima cita que volvió a ir, no había diabetes tal. Pero hay que pelear en fe. ¿Por qué? Porque está escrito, por el Cordero de Dios que sana. Porque dice que llevó nuestros pecados, nuestras enfermedades, o por su llaga fuimos sanados. Tenemos que comernos el Cordero y tenemos que anunciar que estamos comiendo Cordero. Y el Cordero es lo que te da sanidad. Tiene una sangre que cuando se pone aplica en tu alma, en tu espíritu, en tu cuerpo. No hay enfermedades psicosomáticas que no puedan ser resueltas. Hay gente, hermano, que se enferma tanto de la mente que hasta se deschaveta. Pero con el poder de Dios, hermano, podemos salir adelante. No había uno ahí que decía que era lunático. ¿Nunca le han dicho a usted, es lunático tú? Dice usted, cancelo eso. ¿Qué lunático ni qué lunático? Estoy lleno como la luna, que es la iglesia de Jesucristo. Porque dicen que todos los cristianos estamos bien locos. Pues para el mundo sí, pero para Dios estamos bien cuerdos. Sabiduría de Dios. Entonces usted puede votar todo eso. Pero ¿qué médico va a decir, sí, no, ya mero que por una oración se va a sanar? Pues Dios les muestra que sí pasa. Porque cuánta gente no se ha sanado así. Entonces yo fui ahora a otros análisis clínicos después de quién sabe cuántos años que fui a la resonancia. Y entonces dije yo, a ver, ¿con qué me voy a empezar a defender ahora? Y me hicieron análisis de todo y todo salió bien. No, me dijeron que tenía por ahí un problemita con la presión alta de la sangre, pero fui después de una semana y ya estaba la sangre tranquilita, en su ritmo normal. Hasta la sangre se sujeta. ¿Cómo no si tenemos la sangre de Cristo? Yo le estaba diciendo al Señor cuando estaba hablando con mi mamá, Señor, hay una transfusión de las tuyas para que esta sangre salga limpia. Y le hicieron un montón de exámenes. Dice, está buena, está bien del hígado, está bien de la sangre, está bien del corazón, está bien de. Dije, entonces, ¿por qué está aquí? Si de todo está bien, es que había una bacteria que se le metió en el estómago, pero Dios nos ha dado poder para arrancar y para plantar. Veanlo, está escrito. Aquí te he dado poder para desarraigar, pero también para plantar. ¿Qué es lo que hay que desarraigar? Las bacterias. El cáncer. Dios nos ha dicho, hermano, que a nadie maldigamos, pero esas cosas, Jesús un día a la higuera le dijo, nunca más nadie vuelva a comer de ti. ¿Qué le dijo? La maldijo a la higuera. ¿Por qué no maldecía el cáncer? Yo lo he hecho y se ha muerto. El cáncer, no la persona. El cáncer, no el canceroso. Pero sabe una cosa tenemos que tener bien clara. Que el hecho que comamos el Cordero de Dios no implica que ya nos hicimos, que ya no vamos a pasar por el sueño de la muerte. Cuando llega ese día tiene que pasar y tenemos que ir ese día con plena certidumbre de fe que es solamente un sueño del que hemos de despertar. A Daniel le dijeron, mira Daniel, te vas a acostar y vas a dormir y te vas a despertar, pero no es para ti, es al final de los tiempos. Y vas a ver que unos se van a levantar, unos para vida y otros para la ignominia eterna. Porque también está establecido que el hombre, y después, el juicio. Tenemos que estar conscientes de eso. Ahora, ¿quién sabe cuándo uno se va a ir? No sabemos.
Algunos se van recién nacidos, otros ni siquiera alcanzan a nacer, y otros de viejitos. Pero si yo te pregunto a ti cuándo va a ser tu día, no lo vas a hacer igual que yo. Pero el día que llegue, nos vamos a ir con la plena certeza que a nuestros ojos mirarán la resurrección de los muertos al Señor. Tenemos que saber eso. Eso no nos va a hacer así como tentadores de que yo no me voy a morir, está diciendo que ya nadie se va a morir. No, no vamos a morir la muerte eterna, pero el sueño de la muerte, algunos lo van a atravesar. Yo digo como voy vivo, cuando venga Cristo. A su nombre. Pero bueno, vamos a seguir con este tema. Dice aquí entonces en el verso número 8, y comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. No comeréis nada de él crudo, ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Usted sabe que el Señor Jesucristo, hermano, por causa de que dice que el cordero tenía que ser asado a fuego, bajó hasta el infierno, hasta la muerte eterna, y ahí fue donde resucitó. Dijo: la muerte no lo puedo retener aquí. Gloria a Dios. Porque tiene poder para morir y para levantarse otra vez. Esa es la gran diferencia de tener a Cristo. Hay mucha gente que dice: lo mismo, todas las religiones son iguales, ninguno se ha levantado a la muerte eterna más que Cristo. Amén. Por si alguien saliera por ahí que Mahoma y que Buda y que no sé qué, esos se quedaron asados, pero no resucitados. El Cordero de Dios fue asado, pero resucitado. Y hasta le dijo: mira, tócame para que veas que tengo carne y hueso, como ves que yo tengo. Si fuera solamente un espíritu, pero tocadme y palpadme y verás que tengo carne y huesos. Era un cuerpo transformado. Y le tengo buenas noticias. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, porque será sonada la trompeta y los muertos en Cristo se resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, no seremos delanteros a los que durmieron. Ay, hermano, va a haber unos que se van a ir vivos y otros se van a pasar vía cajón. A otros les van a hacer shipping. Los van a mandar en cajón, a unos los llevan en jarrones. Por cierto, no se le ocurra nunca llevarse un jarrón de cenizas a su casa de alguien que ya falleció, ¿verdad? No es bueno tenerlo, porque luego al rato aparece por ahí que se abren las puertas solas. Porque donde está el cuerpo muerto se juntan los buitres. Entonces, para que lo sepan, si acaso llegan, muchos se argumenta ahorita que si es lícito que se incinere a una persona, no, unos decimos que no, otros dicen que sí, pero la cosa es que no lo meta a su casa. Si acaso llega a suceder una cosa así, porque de todas maneras llegan al polvo de la tierra, porque esa era la promesa, pero no lo meta a su casa, porque para eso hay lugares especiales. Para eso hay lugares que les llaman panteones, para que no los metan nunca en las casas, porque ahí suceden cosas. Y aunque sean hijos de Dios, vale más que los lleven al lugar, porque cuando José iba por su papá a Egipto, Jacob le dijo: llévame de aquí al sepulcro de mis padres, no me dejes aquí. No hace que resucite ahí con los chamucos de Egipto. Y entonces lo llevó del otro lado del Jordán, volvieron a cruzar para llegar a Canaán, porque los tenía que llevar a la sepultura de sus padres. Y ellos tenían la confianza de que si todos morían juntos, cuando los resucitaran se iban a encontrar todos juntos. Ir, hermano, y que de los que no alcanzan a llegar al mismo lugar, de todas maneras los que vivimos vamos a la tierra de los vivientes, en el paraíso de Dios o en la vida eterna. A su nombre. Bueno, no comerás nada crudo. Y lo dice el verso 10, y no dejaréis nada de él para la mañana. El cordero no lo tenemos que comer todito. ¿Por qué se tenía que comer todo, hermano? Aquí dice, mire, verso número 10, no dejaréis nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemarás en el fuego. De esta manera lo comeréis, ceñidos vuestros lomos, sandalias y vuestros pies, y el cayado en vuestra mano. Lo comeréis apresuradamente, porque es la Pascua del Señor. Entonces, mire, ¿por qué no crudo? Porque la carne cruda hace una bacteria,
¿sí? Hay gente que le gusta, va y pide su steak, se va al Black Angus, se pide su steak y lo quiere, me lo da así con que le escurra la sangrita. No se lo coma así, mejor que lo hace bien a fuego. ¿Por qué? Porque crea bacterias. Después esas bacterias en el cuerpo pueden causar muerte. Pero obviamente no se refería a eso. Porque déjenme decirle que tenemos que vivir las experiencias que hay en Cristo. No podemos vivir una vida cruda, hermano. Hay mucha gente que le gusta andar bien crudo. Para la gente cristiana no hay crudas. No podemos agarrar solamente la fama de que somos cristianos. Tenemos que aprender a morir a nuestra propia naturaleza y dejar que el fuego de Dios consuma las obras de nuestra carne. Amén. No podemos seguir viviendo con una apariencia de que vamos a la iglesia porque tenemos Biblia y llega la gente y está la Biblia abierta ahí en la recámara o en el cuarto o en la sala para que sepan que somos cristianos, pero que no lleguen cuando estamos peleando, porque hasta gritos y sombrerazos se oyen. ¿Está comiendo cordero crudo? No, hermano, tenemos que ir bien asado, porque tiene que ir acabando el Espíritu Santo con las obras de nuestra carne. Si el Hijo de Dios no hubiera sido así, hermano, ¿cómo hubiera tenido tanta credibilidad cuando decía, este sí habla como quien tiene autoridad y no como los fariseos? Ni los publicanos, hermano, ni los saduceos, ni todos ellos podían transmitir palabras, pero no había vida de Dios. La vida de Dios tiene que estar en ti y en mí. Amén. Tenemos que ir enmendando cosas en nuestra vida, se tiene que ir arreglando la vida. Porque si no, no sirve de nada, hermano. Esto va a funcionar cuando se hace vida la palabra que entra dentro de nosotros. Lo primero que nos tiene que cambiar, hasta dice, porque tenían que llevar sandalias. ¿Qué representan las sandalias? Pues tenemos que aprender a vivir en paz. No llevar una vida de puros problemas. Hay gente, hermano, que a todo mundo le debe y a nadie le paga. No le pagan al DMV, ya no le quieren renovar su licencia. Le cobran la aseguranza, no la quiere pagar y todavía se enoja cuando no le cubren el gasto. No podemos vivir en ese sentido, debiéndole a todo el mundo hasta resentimientos. Tenemos que aprender a pagarle a todo el mundo, al que pecho y al que honra honra. Hacer una vida que luzca que somos en Cristo, estamos comiendo el cordero asado. No podemos llevar solamente el testimonio que Jesús es el único que vivió sin pecado. Tenemos que aprender a despojarnos de la muerte del pecado. Entonces se va a dar testimonio que estamos comiendo cordero asado. Cuando una persona come cordero asado, ya le está cambiando la vida por dentro. ¿Se acuerdan qué hacían los hijos de Elí? Llegaban porque eran hijos de sacerdocio. Y entonces le traían y entonces querían agarrar la carne cruda. No querían carne asada, querían carne cruda. Y eran unos peleoneros, porque si no se les daban por la buena, por la mala se la quitaban. Oiga, ¿dónde cabe que un cristiano se anda agarrando por ahí a la salida con alguien? Ahí nos vemos a la salida, le dijo un hermano a otro. Dijo, mire pastor, usted dijo que yo soy Jalisco. Ay, Jalisco, no te arregles, ahí los veo afuera a ver quién es el rajón. Al pastor, hermano, a pelear. Hermano, Dios nos libre de ser hallados ahí. Usted es la hermana que va a la iglesia y ahí casi me andaba deschongando porque no hice bien la línea. Fuimos nosotros porque están dando unas despensas aquí en la iglesia bautista y lo hacen 2 veces por mes. Entonces fuimos nosotros y entonces estamos ahí conocimos, ¿verdad, Martín? Que andamos. Y luego nos llamaron ahí que véngase para acá. ¿Se acuerdan de la hermana Turi Novelo? Una hermana que venía a orar aquí, que siempre nos decía que su hijo Luigi, que trabaja en el Petco Park, en el Qualcomm primero, entonces nos dijo, vénganse para acá, le dijo a mi esposa. Y estamos Martín allá, y yo, híjole, ya nos metieron en problemas, dije yo, porque nos vamos a saltar la línea. No, dice, se queda en mi lugar, yo aquí trabajo, yo nomás estoy haciendo aquí para guardar el campito a alguien más que llegue. Y por los que están ahí a un lado. Y luego le dicen, le presento a mi pastor. Imagínense que me ponga yo a alegar ahí con el que yo llegué primero, que no, que es mi lugar, que santo, dije yo.
que me pasé para acá, dije yo, nomás nos aventaron como 30 lugares. Que a veces nos metemos en situaciones, hermano, que la gente, pues echa pleito. Pero como por delante me representó, dije, vale más que ni alegre, dije, bonito me voy a ver peleando. Un día nos salimos de allá de la iglesia, estamos en el cine, y cuando nos iban a traer para acá, nos tenían que dar un buen dinero. Entonces el dueño del edificio, nomás con que hubiera hecho un papel donde dijera que yo era el que asumí el lease, me hubieran dado $187,000. Pero me dijo, no, yo ya le dije a la ciudad y mi palabra es suficiente, y no lo saqué de ahí. Oiga, pero nunca me hizo un documento, y aquí tengo las pruebas que yo asumí el lease y usted me lo propuso y todo fue por teléfono. ¿Por qué no me quiere dar el papel? Porque ya se lo di a la ciudad. Ah, qué tremendo, hermano. Me dan ganas de agarrar así un martillo en la cabeza y a ver si le saca la necedad. Pues no se puede. Entonces me dijo, pues demándelo. Bonito me iba a ver de pastor peleando con un judío por dinero. Le dije a los 187,000 pagas. Bonito me iba a ver peleando con él por dinero. Quizás otro diga, qué tonto, hermano. Sí. ¿Y qué? Me acuerdo cordero asado. Que crudo me lo surto. Hasta con abogado. Pero asado, no, pues bye, 187. De todas maneras nos revisando lo que pagamos de renta y con eso podemos arreglar aquí. No que eso costó lo que esto, pero la mano de obra salió mucho más, ¿verdad? Pero lo hicieron puros hermanos. Pero entramos aquí estrenando, hasta vino un pastor, me dijo, hermano Eduardo, ¿puedo hablar con usted? Sí, es que quiero hablar algo de mi alma. ¿O qué pasa? ¿Qué le pasa? Cuando llegó aquí, se sentó aquí y dice, oiga, aquí todo huele a nuevo. Dijiste, ¿quién le anda diciendo que ande oliendo el olor de lo nuevo? Oiga, ¿la alfombra es nueva? Sí, la acabamos de poner. ¿Y los asientos son nuevos? Sí. Todo está nuevo menos yo. Todo está nuevecito. Ay, pues ¿cómo le hace? No, es Dios. Es Dios que nos proveyó para hacer esto. Estuve pagando una renta en tal lugar y cuando salimos nos sacaron de ahí, pues nos mandaron con las manos llenas. Nos acomodaron aquí. Pero ¿sabe una cosa? Como siempre que hay una buena comida, parece por ahí una mosca. Estamos trabajando aquí y separando y quitando paredes, y porque había un montón aquí de cuartitos. Y había una pared que llegaba de ahí hasta aquí, mira, ahí se ve la marca de la pared, ahí estaba dividido esto y estamos ahí trabajando. Cuando llega una vecina, ay, ¿quién es el pastor? Yo, venga para acá, quiero hablar con usted. Ya me quería correr de aquí. Le dije, pues, ¿por qué me habla así? Y entonces yo dije, ¿cómo le hago? Porque es una esposa de un pastor, ¿cómo le hago? ¿Y usted qué se cree? No le podía hablar así, pues como cordero crudo. Entonces le dije, uy, usted, uy, Dios le bendiga, hermana. Y tuve que hacerme el sorprendido para no contestar con la pura sangre. Si no hubiera visto una chuleta así escurriendo sangre. Pues le dije, ay, hermana, pues mire, es que pues, nosotros le oramos a Dios y aquí nos acomodó la ciudad, ¿qué quiere que haga? Aquí le dan pan que llore, nos dijeron que aquí no podíamos venir y que no iba a haber problemas con nadie. Usted se está molestando porque venimos aquí. Estaba bien furiosa. ¿Cuánto tiempo hizo su contrato usted aquí? Por 1 año. ¡1 año! Sí, lo tengo que aguantar 1 año. Si no me gusta, pues se puede usted mover. Y sí se movieron. Se fueron por otro lado, que no soportaban vernos. Pero tampoco podía pelear con ella porque estoy aprendiendo a comer cordero asado. Cómete el cordero asado. ¿No? ¿Te antoja asadito? ¿O te gusta ahí que cuando le estás pasando el cuchillito se escurra la sangre? Ay, hermano.
Fuimos a un lugar que se llama, ¿cómo se llama el restaurante? Coral Canyon. Coral Canyon. Allá en El Cajón. Si quiere comer buen steak, ahí hacen unos buenos steaks. Golden. Ese es otro, ese es un lugar de vacaciones. Golden Corral. Qué rica la comida de ahí. Entonces le pedí que me dieran una steak, pero me lo dio rojo, hermano. No, le dije, yo no puedo comer eso. Póngalo a asar otro poquito. Venga, media hora. Se toma su tiempo para que se hace bien, porque sale bien jugosito y bien rico, pero ya asadito. Dios lo que quiere es que comas rico. Y así jugosito, pero bien asado. Ya no ande peleando. Ningún amén, santo su nombre. Y tenemos que lucir el cordero. Dice que como cordero fue llevado al matadero sin abrir la boca. Eso quiere decir que nos regresaban maldición cada vez que lo maldecían. Cuando vas manejando y se te pasa uno por ahí, oye, uno que le le dijo. Voltea a ver así y se voltea a ver conmigo y le dice, se la rayó en el claxon. Usted no vaya a ser hallado así. Cuando alguien pase, diga, ay Padre, guárdalo. Guárdalo que no vaya a chocar, Señor amado, porque va bien recio, va como alma que lleva el... Mejor que vaya con el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Así decía un hermano que teníamos, un anciano. Decía, cuando salgan de la reunión, acuérdese que el ángel de Jehová solamente maneja 65 millas por hora. Ya 70 va como alma que lleva el... Así que cuidadito con la manejada. Un pueblo que come cordero asado no anda overspeed. ¿Aló? Usted cuando maneja, ¿le pisa duro o se va? Tenemos un vecino, ya con esto ya me voy a callar. Tenemos un vecino, ¿verdad? 2 vecinos. Uno trae un Mustang negro y sale andando que parece que va a ir a la luna. Hace una escandalera, todos los carros se prenden las alarmas en la madrugada. Y ay, padre, este tremendo no da chance ni de dormir, y por sí que duermo bien poquito y luego no deja de dormir a la hora que yo no voy a dormir. Y otro de una moto de esas Harley, de esas que hacen un ridajote y sale con su estéreo bien levantado el volumen que para que se oiga toda la cuadra, toda la colonia salimos de ellos. Entonces, ¿qué hago, Dios mío? Le hablo a la ciudad para que los ponga quietos. Pero no, parece que estoy comiendo cordero crudo. Mejor cordero asado. Entonces le dije, espíritu de ira no puede seguir usando estos choferes. Ni al de la moto ni al del Mustang negro. Ahora sale, hermano, así como que si va llegando a su casa, de puntitas, saca su moto y se la lleva calladita. Y el del Mustang pasa que parece que lo echa a andar ya de viadita, que bajó la calle. La pregunta es, ¿qué le causó que eso sucediera? Que le quité el espíritu de ira que lo estaba manejando. Y le dije, Martín, ¿no notaste ahora que ya no hizo el argüendote el Mustang ni la moto? Él pensaba que le voy a poner clavos en la calle, pero no. Me puse acá un espíritu de ira y todo se puso tranquilito y calladito. ¿Sabe usted una cosa? Porque a veces somos tan impetuosos, porque hay espíritus, hermanos, que incitan a la gente para que pelee. Pero cancelamos en el nombre de Jesús y tenemos armas poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. El cordero asado tiene que impactar nuestra vida, nuestras actitudes. Pero si no está cambiando, estamos comiendo carne cruda. Y eso hacían los hijos de Eli. Entonces, mire, limpiad la vieja levadura para que seáis nueva masa, porque nuestra Pascua ha sido sacrificada ya, se llama Jesucristo. Amén. Entonces, a comer cordero asado, el más crudo. Los primeritos que tienen que tener los beneficios del cordero asado son todos los de casa. Y si todavía hay lugar, hasta para los vecinos, gloria a su nombre.
tenemos que dar testimonio de que somos cristianos verdaderos, que nos estamos limpiando y que Dios, hermano, lo que ya hizo lo va a traer de beneficio a nuestra vida. ¿Cómo Dios va a resistir una oración tuya si estás comiendo cordero asado? Dice que pasó el ángel de la muerte. ¿Sabe qué quiere decir la Pascua? Que se pasaron de más. O sea que venía de casa, en casa, en casa, y veía sangre, y dijo, no, aquí no puedo entrar porque ahí hay sangre, están comiendo cordero, y se brincó a la siguiente, se pasó al otro lado, Pascua, Passover, se pasó de más. Entonces era el ángel de la muerte que venía buscando a ver a quién mataba, a los primogénitos. Y entonces llegaba a la casa de los egipcios y se metió a todas las casas. Ahí sí pudo matarlos a todos, pero nosotros tenemos la sangre de Cristo. Y si tenemos la sangre de Cristo, tenemos muchos beneficios. Y uno de sus beneficios es que a la muerte y al pecado lo destruye la sangre. Pero como ya recibimos a Cristo, espíritu, alma y cuerpo. Los israelitas, como salieron de ahí, pasaron por el camino de los adivinos, no les pasó nada. No le hace que enseguida de su casa o su colonia haya por ahí un lugar de esos que hacen limpias y chachú y todas esas cosas. A usted no le va a poder pegar ninguna maldición porque usted está comiendo cordero asado. Ya Dios será cargo de poner cada cosa en su sitio. De repente un hermano estaba allá en Tijuana y dije, ya me iba a callar, pero uno ya. Así le digo a Martín, uno ya. Está un hermano, esa piedad, guerra. Era guerrero. Y entonces me dijo, hermano Dado, aquí enseguida hay unas brujas. Cada que pasan por aquí me avientan cosas. Y en la noche no puedo dormir porque dormía en la librería. Y digo, ¿y qué es lo que ve usted? Unas sombras negras. Y me dan un montón de miedo. Y entonces quería ver si me ayuda, vamos a orar. Digo, ¿de dónde es? Aquí, estás de la pared. Y ahí vamos, un hermano Rubén Ruiz, algunos lo conocen. ¿Usted conoce a Rubén Ruiz, verdad? Hermano pastor. Y en ese tiempo no éramos pastores, éramos obreros. Y yo era líder, entonces le dije, pues vamos, subimos a orar y nos paramos enfrente de la puerta. Se llaman las 7 potencias. Ahí está enseguida de un restaurante que se llama Amor. Están las 7 potencias ahí. Llegamos, ¿aquí es, güey? Sí, aquí es, güey. Pues no hay nadie. No, dice, no están ahorita, está cerrado. No le hace, le dije, ahorita vamos a cancelar este lugar. Y lo clausuramos, hermano. Mire, no crean que nos hicimos pasar por inspectores de salubridad. Le clausuramos en la dimensión espiritual. Y empezamos aquel y yo, tú oras y luego yo, ok, empezamos a surtirle. No les duró ni un mes el negocio abierto. Clausuró. Cerrado. Pero yo me preguntaba, decía yo, qué tremendo es el poder de Dios, cómo le pudo clausurar los que están afectando a un hermano que había abierto sus puertas para que de ahí se proclamara enseñanza bíblica, y no prevaleció ese lugar. Cuando usted pase de donde hay esa clase de cosas, clausúreselos. Se van a quedar los chamucos detrás de usted, pero ustedes toman a los zapas. Qué animadota le digo. Pero eso es lo que hay que hacer. Si está comiendo cordero asado, si está comiendo cordero crudo, ni se meta. O está comiendo cordero asado, usted lo puede reprender y verá que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. A comer cordero asado. ¿Sí, amén? No se vale crudo, sino bien asadito. Cuando se le ponga rara a la esposa o el esposo, dígale, ¿cuál es el cordero asado? Así, ok. No pelear. ¡A su nombre! Vamos a orar. Ya lo vamos a dejar hasta aquí, ahora sí ya. Y cerrar tus ojos tantito. Padre amado, te doy gracias por tu palabra. Porque el Espíritu Santo, Señor, siempre se hará cargo de instruirnos en tu buen camino. Ayúdanos, Señor, a llevar un testimonio vivo de que tú, Señor, has sido para nosotros nuestra Pascua, y para nosotros tu sacrificio no fue en vano. Hemos participado hoy del pan y del vino. No fue la misma Pascua, Señor, porque ahora estamos viviendo en el tiempo de la iglesia y ahora estamos celebrando la realidad que es el cuerpo de Jesucristo. Antes era solamente una sombra,
y una figura, pero ahora tenemos al real Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y nos has dejado, Señor, esta tarea como hijos de Dios, que seguimos alimentándonos y celebrando esta fiesta libres de levadura, de la vieja levadura. Nos has hecho una nueva masa porque nos has dado un nuevo nacimiento, nos has dado una nueva oportunidad en la vida para ahora aprender a vivir tu evangelio. Guárdanos, Señor amado, de ser contaminados con levaduras viejas, sino que vayamos siendo día con día una renovación en el poder del Espíritu Santo, que nos siga hablando, que nos siga instruyendo, que nos siga corrigiendo, porque tenemos un gran testimonio que presentar, que la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado está en nuestra vida, está en nuestra persona, y nos abarca, Señor, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Te bendigo, iglesia, con esta palabra. Sabe una cosa, que Dios te ha santificado para que seamos luz en medio de la oscuridad, y para que el mal no se pueda enseñorear sobre ninguno de los que estemos recibido esta salvación tan grande. Te bendigo, iglesia, en el nombre de Jesucristo, con esa palabra. Si algo en el mensaje te ha perturbado, no lo tomes a agravio, sino entrégalo para que pueda ser cada día un testimonio vivo de que el Cordero que has comido es poderoso para transformar tu vida en un hijo de Dios, que llegaremos a la estatura de otro Cordero que ha de ser también, para la gloria de su nombre, entregado para ser consumido por el fuego. El fuego de Dios probará la obra, y si es hallada veraz, permanecerá y dará gloria a su nombre. Si la prueba de fe no puede soportar el fuego, quiere decir que podemos volver a empezar. En el nombre de Jesús te bendigo, iglesia. Sé bendecida con esta palabra en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.